Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy su asesor y amigo, el licenciado Rubén Abdascar Camacho, asesor legal de Mexi World and Logistics, conductor del programa de radio La Correcta Defensa en Materia Aduanera y autor de las obras Derechos y Obligaciones de los Pasajeros en Materia Aduanera, el PAMA, el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, Teoría y Práctica y Consejos Prácticos para un adecuado medio de defensa legal en materia aduanera. El tema que vamos a tratar el día de hoy es ¿qué debo hacer para convertirme en un representante legal aduanero? Muchas personas nos han preguntado qué puedo hacer para poder importar y exportar mis mercancías sin necesidad de contratar los servicios de un agente aduanal. Precisamente esto es lo que vamos a ver el día de hoy, lo que se conoce como representante legal aduanero. Ya no es un nombre correcto, se llama representante legal autorizado o acreditado. Y aquí vamos a explicarles cómo es posible que yo pueda hacer mis trámites de importación o de exportación sin necesidad de contratar un agente aduanal, las diferencias que hay con este, para conocer qué ventajas y desventajas nos proporciona el hacer el despacho aduanero por mi propia cuenta o, reitero, contratar los servicios de un agente aduanal. Por favor, acompáñenme a ver el temario. Primero vamos a ver cómo se dice representante legal o representante legal aduanero. Segundo, requisitos para ser representante legal aduanero. En el tercer punto, ¿quiénes pueden ser representantes legales aduaneros? Cuarto punto, revocación del representante legal aduanero. Quinto, personas que en ningún caso pueden fungir como representante legal aduanero. 6, funciones que lleva a cabo. 7, diferencias entre representante legal aduanero, agente aduanal y apoderado aduanal. 8, derechos del representante legal aduanero. 9, obligaciones del representante legal aduanero. 10, responsabilidad del representante legal aduanero. 11, pasos a seguir para ser representante legal aduanero. 12, caso práctico. ¿De acuerdo? Amén de que estemos revisando los requisitos, por supuesto que vamos a hacer unos ejercicios para que nos quede bien claro cómo puedo ser representante legal aduanero y qué es lo que debo de cumplir. Vamos a comenzar con el primer tema. ¿Cómo se dice? ¿Representante legal o representante legal aduanero? Pasa lo siguiente. De primera mano quiero comentarles que el artículo 40 de la ley aduanera es el fundamento legal que le da nacimiento a esta nueva figura jurídica que nació con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013. Ha estado retomando un poquito de fuerza, son pocas las empresas, honestamente, las que manejan el esquema del representante legal aduanero. ¿Qué es esto? Las personas morales que promuevan el despacho aduanero de las mercancías sin la intervención de un agente aduanal tendrán la obligación de realizarlo a través de su representante legal. Ahora, el marco jurídico mexicano, a eso me refiero con el derecho positivo de nuestro país, no reconoce ni menciona la expresión representante legal aduanero. Lo correcto es decir representante legal, aunque las reglas generales de comercio exterior vigentes le llaman representante legal aduanero. Aquí quiero hacer una nota muy importante. Las personas físicas también pueden promover el despacho aduanero por medio de sus representantes legales. El fundamento legal lo tenemos en el artículo 236 del reglamento de la ley aduanera. ¿Qué requisitos necesito para poder ser un representante legal aduanero? Representante legal aduanero, las reglas generales de comercio exterior le llaman representante legal acreditado. Su nombre correcto sería un apoderado legal para poder llevar a cabo actos del despacho aduanero. Vamos a ver qué es lo que me exige el artículo 40 de la ley aduanera y su correlativo 236 del reglamento de dicho ordenamiento federal. Primeramente, ser persona física y estar al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones fiscales. ¿Cómo puedo confirmar esto? A través de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales que me expide el SAT. Yo ingreso a la página de dicho servicio de administración tributaria y ahí viene mi historial crediticio. Si yo no tengo adeudo pendiente para con el SAT, invariablemente ahí estoy cumpliendo con este primer paso a seguir para poder fungir como representante legal aduanero. Segundo, ser de nacionalidad mexicana. Tercero, acreditar la existencia de una relación laboral con el importador o con el exportador. Aquí quiero adelantarme un poquito en cuanto al apoderado aduanal y lo que es el actual representante legal aduanero.
El apoderado aduanal trabajaba para una sola persona, ¿de acuerdo? Física o moral. El representante legal aduanero tiene la ventaja para trabajar para diversas personas físicas o morales que deseen llevar a cabo por sí mismas el despacho aduanero de mercancías. De igual manera tienen que contar con poder notarial en el que se le confieran facultades para llevar a cabo el despacho aduanero de mercancías y los actos que deriven de aquel. Por supuesto, tenemos que acreditar la experiencia o conocimientos en comercio exterior. ¿Qué documentos necesito para comprobar esto? Ahorita se los voy a mencionar. Son los siguientes: título profesional expedido o su equivalente en los términos de ley o cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública. Aquí lo correcto es que el perfil sea adecuado para la actividad del comercio exterior. Yo les puedo hablar de un licenciado en comercio internacional, un licenciado en relaciones internacionales, incluso un abogado, por qué no decirlo, especializado en materia de comercio exterior y derecho aduanero. Un ingeniero, ¿qué sucede con los ingenieros o alguna otra profesión? Sí pueden serlo. Aquí la recomendación es que tengan una capacitación correcta y completa en materia de comercio exterior, porque si bien es cierto su perfil no es el adecuado para poder llevar a cabo esta actividad, sí pueden enfocarse en cuestiones de logística, cuestiones de trámites aduaneros y todo lo que tenga que ver, repito, con el comercio exterior. Otro documento es el certificado en materia de comercio exterior o aduanal emitida por Conocer. ¿Quién es Conocer? El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Siguiente, documento expedido por el SAT con el que se compruebe haber acreditado el examen de conocimientos y práctico en materia de comercio exterior o aduanal. De igual manera, documento con el que acredita haber tenido la calidad de apoderado aduanal por un tiempo mínimo de un año. Asimismo, documento con el que acredite haber tenido la calidad de mandatario o dependiente de agente aduanal o ex servidor público del SAT que haya tenido como adscripción cualquiera de las aduanas del país por un tiempo mínimo de un año. En este último caso de los funcionarios públicos, se tiene que transcurrir el plazo de un año posterior al último empleo, cargo o comisión que tuvo, porque así se lo exige la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Consecuentemente, si una persona fue mandataria, si una persona fue dependiente de un agente aduanal o fue en su momento trabajador del SAT, para los dos primeros no hay ningún problema en cuanto al plazo. Para el último sí, como funcionario público, debe dejar pasar un año desde que dejó ese cargo o comisión en el servicio público para poder convertirse en representante legal aduanero. Siguiente, la constancia expedida por alguna empresa que habitualmente realiza operaciones de comercio exterior con la que acredita haber ocupado puestos operativos relacionados con el área por un tiempo mínimo de un año. Te estoy hablando de un gerente de operaciones, un gerente de logística, un gerente jurídico de alguna agencia aduanal, de alguna empresa importadora, exportadora o comercializadora. Por supuesto, esta persona física también tiene que estar inscrita y activa perdón, en el Registro Federal de Contribuyentes, contar con la e-firma, que mucho tiempo se le conoció como la FIEL, firma electrónica, o con su sello digital vigente. No estar condenado en sentencia definitiva por haber participado en la comisión de delitos fiscales o de otros delitos intencionales que ameriten pena corporal. Aquí, ojo, una cosa es la prisión preventiva oficiosa y otra cosa es la prisión ya punible o condenatoria como tal. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La prisión preventiva oficiosa es toda aquella a través de la cual la persona que está llevándose en contra de ella un proceso penal lo va a seguir dentro de la cárcel, ¿de acuerdo? Aquí hablamos de delitos graves, que son los que me menciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como puede ser el robo, el homicidio, la corrupción de menores, la violación, trata de personas, por citar algunos casos. Ningún delito aduanero ni ningún delito fiscal tienen el carácter de ser un delito grave. Consecuentemente, aquí el proceso penal se lleva en libertad, excepto que esta persona que cometa tales delitos
que afecten al comercio exterior ya tenga antecedentes penales y se le solicite al juez de control constitucional que lleve a cabo su proceso penal en prisión preventiva. Y ya la prisión condenatoria es cuando el juez dicta su sentencia una vez que se haya desahogado y terminado todo el proceso penal en donde se declare culpable a la persona y tiene que purgar su condena en prisión. Asimismo, tiene que acreditar las demás condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones jurídicas aplicables. ¿Quiénes pueden ser representantes legales aduaneros a colación de lo que vimos hace un momento? Los empleados del importador o del exportador, independientemente del cargo que hayan desempeñado. Los empleados de empresas de mensajería y paquetería en términos de los artículos que les estoy mencionando ahí, 14, 14A y 119 de la Ley Aduanera y 69 y 239 del Reglamento de la Ley Aduanera. Funcionarios designados por la Administración Pública Federal, empresas del Estado o sus subsidiarias o filiales. Esto viene en el artículo 241 del Reglamento de la Ley Aduanera. Por Administración Pública Federal te estoy hablando de secretarías de Estado, llámese SAT, llámese Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, por citar algunos ejemplos. Pero también te estoy hablando de otros organismos descentralizados o de otros organismos desconcentrados, como es el caso del INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el INDAUTOR, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, empresas productivas del Estado, típico ejemplo, Petróleos Mexicanos, Pemex. La revocación del representante legal aduanero se va a dar conforme a los supuestos que se actualicen y se encuentran señalados en el artículo 237 del Reglamento de la Ley Aduanera. Primero que nada, tenemos que se va a revocar esta figura jurídica cuando se deje de acreditar algunos de los requisitos exigidos en el artículo 236 del Reglamento de la Ley Aduanera. Siguiente supuesto, cuando se revoque el número de autorización para poder transmitir pedimentos a través del sistema electrónico aduanero. Ojo, ya no es ventanilla digital, ya no es BUSEN, ahora es sistema electrónico aduanero. Tercero, cuando las personas dejen de satisfacer alguno de los requisitos o condiciones para obtener dicha autorización. Cuarto, cuando se cometa cualquiera de las conductas sancionadas por la ley aduanera o se incumpla cualquiera de las obligaciones previstas en la misma o en su reglamento o en su propia autorización. Mucho cuidado, por favor, con embargos precautorios materializados a través de un PAMA e incluso con omisión de contribuciones. Tengamos también en orden nuestros expedientes de comercio exterior, por favor. Recordemos que estos se integran por los documentos que me señala el artículo 36A fracción primera para la importación y el 36A fracción segunda para la exportación. También hay que tener mucho cuidado con la integración de los expedientes de la ley antilavado. Esto se señala en la mencionada ley de la materia, que es la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Concluimos con este punto 4 cuando nos dice que ni el interesado ni sus socios o accionistas podrán solicitar una nueva autorización al SAT por un periodo menor a 2 años a partir de la revocación de la autorización. Las personas que en ningún caso pueden fungir como representante legal aduanero son las siguientes con fundamento en el artículo 238 del Reglamento de la Ley Aduanera. Primero, las que hubieran sido agentes aduanales cuya patente hubiese sido cancelada o extinguida. ¿Cuándo se cancela una patente? Cuando se configuran las hipótesis contenidas en el artículo 165 de la Ley Aduanera. Ahí te estoy hablando de que se señaló, por ejemplo, un domicilio falso, correcto o inexacto de algún importador o proveedor, RFC o Tax ID según sea el caso, falso, incorrecto o incompleto. Te estoy hablando de mercancías subvaluadas. De igual manera estamos hablando de mercancía excedente o no declarada. Por supuesto, también estamos hablando de incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Agente aduanal, aquí por favor protégete en términos del artículo 54 de la Ley Aduanera. Siguiente, las autorizadas por el SAT mediante una patente de agente aduanal. Por supuesto que aquí el agente aduanal activo no puede tener la calidad de agente aduanal
y de representante legal aduanero. Se me estaba pasando una disculpa comentarles la diferencia entre patente cancelada y extinguida. La cancelada ya la comentamos, la extinguida es aquella cuando fallece el agente aduanal y pues ya no hay titular de patente. Siguiente, los empleados dependientes autorizados o mandatarios de los agentes aduanales. Esto nada más lo van a hacer cuando ya hayan dejado de trabajar para el agente aduanal. Sí pueden serlo, siempre y cuando se cumpla esta condicionante como lo vimos en diapositivas pasadas. Asimismo, los condenados en sentencia definitiva por haber participado en la comisión de delitos fiscales o aduaneros o cualquier otro delito intencional que amerite pena corporal. ¿Qué es lo que hace el representante legal aduanero? Es muy sencillo, él hace las veces de un agente aduanal. Ojo, no es agente aduanal, no confundamos las figuras. Más adelante vamos a revisar las diferencias entre cada uno de ellos. Aquí de antemano quiero comentarte que el representante legal aduanero va a llevar a cabo el despacho aduanero de mercancías mediante la utilización de su e-firma, del sello digital de sus representados, debiendo cumplir con las formalidades y documentos que me pide el artículo 36A de la ley aduanera, fracción primera importación, fracción segunda exportación. Para ello podrán transmitir pedimentos a través del sistema electrónico aduanero con el número de autorización que el SAT llegue a asignarles. Ahora sí, vamos a ver para que nos quede más claro las diferencias entre representante legal aduanero, agente aduanal y apoderado aduanal. Y es el caso que nos ocupa que el agente aduanal va a ser una persona física autorizada por el SAT o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchos agentes aduanales activos todavía tienen su patente expedida por dicha secretaría antes de que naciera la vida jurídica el Servicio de Administración Tributaria. Con esta patente ellos pueden actuar con tal carácter. En contraste, el representante legal aduanero es la persona física empleada, ojo, la palabra clave, empleada del importador exportador autorizada por el SAT para actuar como tal. El agente aduanal nunca va a ser empleado del importador o del exportador, es un profesionista independiente que presta sus servicios de despacho aduanero. El representante legal es empleado directo del importador o del exportador y puede trabajar para determinado número de agentes de importadores o exportadores. No hay ninguna limitante, como sí sucedía con el apoderado legal, como lo vamos a ver posteriormente. El agente aduanal, como les comentaba, no es empleado del importador y del exportador. En contraste, el representante legal sí lo es. Hay una relación de trabajo de por medio materializada por un contrato de trabajo. El agente aduanal, aquí el exportador o el importador lo deben de autorizar para que lleve a cabo el despacho aduanero a través de una carta de encomienda y un encargo conferido. Recomendación importante, también tengan redactado y preparado un contrato de prestación de servicios para evitar malos entendidos, delimitar responsabilidades y señalar supuestos de caso fortuito y fuerza mayor, por citar algunos ejemplos. Para el caso del representante legal, pues como les comenté, hay un contrato de trabajo y poder notarial, por supuesto, para que pueda actuar con tal carácter en el que se le confieran facultades para llevar a cabo el despacho aduanero de mercancías y los actos que deriven de aquel. El agente aduanal puede designar hasta 5 mandatarios y contratar al personal necesario para el buen desempeño del despacho aduanero, y el representante legal aduanero, por su parte, podrá tener personal a su cargo, pero él no designa ni nombra, como sí sucede en el caso del agente aduanal. ¿Por qué? Porque no olvidemos que a final de cuentas el representante legal es un empleado del importador o del exportador. El agente aduanal puede constituir sociedades integradas por mexicanos para facilitar la prestación de sus servicios. El representante legal no puede constituir sociedad alguna para poder prestar sus servicios. El agente aduanal puede llevar a cabo el despacho aduanero en su aduana de adscripción y en un máximo de 3 aduanas adicionales a las que esté adscrito. Por parte del representante legal aduanero, el artículo 69 del reglamento de la ley aduanera me indica que el importador exportador podrá designar las aduanas en las que pretendan despacharse sus mercancías,
Pero aquí hay una laguna legal o una confusión porque no es claro si será un representante legal por aduana o uno para varias o varios, para una sola o varias aduanas. Ahí no establece realmente el criterio a seguir. Aquí la autoridad competente para definirnos la interpretación de este precepto legal es la Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal de la Administración General Jurídica del SAT. Para el caso del agente aduanal, su patente se suspende o se cancela. Para el caso del representante legal aduanero, su autorización se va a revocar. Ahora, ¿qué sucede con el apoderado aduanal? Para poder operar como tal, entre los requisitos que se le pedía era lo siguiente. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis antes de revisar los requisitos que se le pedían al apoderado aduanal. Esta figura jurídica ya no existe. Fue derogada con las reformas que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 para darle mayor formalidad y fuerza legal a la figura del representante legal aduanero. Pero aquí hay algo muy importante que quiero comentarles. Las personas que en su momento trabajaron como apoderados aduanales y la relación de trabajo sigue como tal, es decir, que no haya terminado la relación de trabajo por despido, por renuncia, por rescisión, por las causales que me establezca la Ley Federal del Trabajo, esta persona puede, por supuesto, seguir trabajando como apoderado aduanal. ¿Por qué? Porque el artículo 14 constitucional me dice que a ninguna ley se le va a dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, ¿de acuerdo? Consecuentemente, si ese apoderado aduanal obtuvo su autorización para trabajar como tal, antes de que entraran en vigor estas reformas que les estoy comentando, no tiene por qué cancelársele o revocársele su autorización por el simple hecho de que hayan entrado en vigor estas reformas a la ley aduanera. Bien, pues los requisitos que se pedían es gozar de una buena reputación, no tener parentesco por consanguinidad en línea recta, sin limitación de grado y colateral hasta el cuarto grado, ni por afinidad con el administrador de la aduana de su adscripción. ¿Cuáles son estos parentescos? Parentesco por consanguinidad en línea recta, sin limitación de grado. Les estoy hablando en un orden jerárquico: padres, abuelos, bisabuelos, etcétera. En un orden inferior jerárquico les estoy hablando de hijos, nietos, bisnietos, etcétera. Para el caso del parentesco colateral, ahí te estoy hablando de lo que son los primos y los tíos, y el parentesco por afinidad, la familia política, ¿de acuerdo? Siguiente requisito: dar a conocer en las aduanas en las que actuará los nombres de los dependientes autorizados para auxiliarlo en los trámites del despacho aduanero. Cuarto, se requiere autorización previa para actuar en aduanas distintas a la de su adscripción. Quinto, la autorización de apoderado aduanal era cancelada, no era revocada, como sucede con la patente del agente aduanal. Vamos a ver ahora los derechos del representante legal aduanero. Primero que nada, los reconocidos por la legislación del trabajo, empezando por la Ley Federal del Trabajo. Por supuesto, como todo empleado, tiene que tener los derechos mínimos de ley: estar dado de alta en el Seguro Social, cumplir con un horario de trabajo, contar pues con los servicios, reitero, básicos que da una relación laboral. Siguiente, los reconocidos en su contrato individual de trabajo o su contrato colectivo, si es el caso. Aquí quiero comentarles algo muy importante. La Ley Federal del Trabajo es la que va a establecer siempre requisitos y derechos mínimos para el trabajador. En el contrato de trabajo, por supuesto, estos se pueden ampliar. Es cuando te están hablando de prestaciones superiores a las de ley, por citarte algún caso. Es decir, si la ley aduanera te reconoce un periodo vacacional mínimo de 6 días, una prestación superior de ley es que por el primer año de trabajo tengas un periodo de vacaciones de 10 días, 12 o 15 días, o incluso antes de que cumplas el año, a los 6 meses puedes tener unos 2 días de descanso adicionales que van a ser muy diferentes a los de tu periodo vacacional, ¿de acuerdo? Asimismo, tiene que pagar una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas si corrige su situación fiscal, siempre que las pague junto con sus accesorios,
después de que se inicie el ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales y hasta antes de que se le notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones a que se refiere la fracción sexta del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación. Esto es correlativo del artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que es la que me establece todas estas prerrogativas de autocorrección, reducción de multas, por citar algunos casos, aún estando en facultades de comprobación, chicos. Siguiente, pagar una multa equivalente al 30% de las contribuciones omitidas siempre que efectúe el pago de las mismas junto con sus accesorios después de que se notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones según sea el caso, pero antes de la notificación de la resolución que determine el monto de contribuciones omitidas. Esto también me lo contempla el artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Siguiente, poder efectuar el pago en parcialidades de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, siempre que el interés fiscal esté garantizado, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Tenemos una nueva figura que son los acuerdos conclusivos, chicos. Estos van a originarse para el dado caso de que yo no quiera llevar un asunto al litigio. Explico. Supongamos que yo tengo un crédito determinado por 100,000 pesos a cargo del SAT y a mí no me interesa pelearlo ni por recurso de revocación ni por juicio de nulidad. Entonces me acerco a la PRODECON, que es la Procuraduría Federal de Defensa de los Derechos del Contribuyente. Y ella va a hacer las veces de árbitro, nos va a mandar a llamar al SAT, me va a mandar a llamar a mí, el contribuyente, y vamos a sentarnos a platicar, a dialogar, a conciliar, y a través de un convenio, que es el acuerdo conclusivo, ahí se va a establecer las condiciones de pago, por ejemplo, de este crédito fiscal que quiero dejar sin efectos, y la gran ventaja es que si es por única vez y o por primera vez, yo no voy a pagar las multas, se condonan al 100%, un beneficio bastante atractivo y además rápido. Cabe mencionar que con un acuerdo conclusivo los plazos legales para la autoridad se van a suspender hasta en tanto el acuerdo conclusivo en comento haya terminado, ¿de acuerdo? Efectuar el pago de multas con los descuentos señalados en el artículo 199 de la ley aduanera. Si hay alguna omisión o infracción en el caso de importación, 66% de descuento. Para el caso de cuestiones que tengan que ver con un PAMA o omisión de contribuciones para la importación, 20% de descuento. Para el caso de una multa originada por un PIMA, que es el procedimiento administrativo de infracciones y sanciones en materia aduanera, estoy hablando de que aquí va a haber una multa del 50%, una reducción, perdón, de la multa del 50%. El PIMA siempre va a sancionar multas simples, es decir, aquellas que no derivan de una omisión de contribuciones ni de una infracción de las llamadas grave por haber incumplido con una regulación o restricción no arancelaria, por citarte un ejemplo. Te estoy hablando de multas de datos inexactos, presentación extemporánea de regulación o restricción no arancelaria, y también te estoy hablando de las multas por exceso de velocidad en la aduana y aquellas en las cuales se esté utilizando un aparato de tele o radiocomunicación en zona prohibida de la aduana. Interponer los medios de defensa reconocidos por la legislación nacional, aquí por supuesto, amén de que tenga el poder para poder efectuar actos del despacho aduanero, tiene que contar con un poder para pleitos y cobranzas para poder hacerlo. Por supuesto, podrá llevar a cabo el despacho aduanero de pedimentos consolidados, asimismo que le sea notificada la destrucción o el extravío de mercancías depositadas en un recinto fiscal o en un recinto fiscalizado, y asimismo quedará relevado de responsabilidad respecto del país de origen declarado en el pedimento, tratándose de la importación de mercancías idénticas o similares a aquellas por las que deba pagarse una cuota compensatoria, siempre que conserven copia del certificado de país de origen o de los demás documentos comprobatorios de origen, como es la declaración de origen, valga la cacofonía, que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.
Y además, resaltamos, verifiquen que las marcas y etiquetas de las mercancías, así como de sus empaques, correspondan a las mercancías descritas o amparadas en los mencionados documentos. Siguiente, que los documentos en cuestión hayan sido expedidos por la persona o entidad que corresponda de conformidad con lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables en materia de certificación de país de origen. Tercero, cuando los documentos contengan la información que se señala en las disposiciones jurídicas aplicables en materia de certificación de país de origen y sean llenados en su caso de conformidad con los instructivos establecidos para tales efectos. La clasificación arancelaria anotada en el pedimento respectivo a nivel de subpartida en la nomenclatura sea la que se les corresponda a las mercancías amparadas por los documentos relativos a su origen, de conformidad con la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Cabe indicar de igual manera que las mercancías que sean susceptibles de ser consideradas como originarias del país de que se señala en los respectivos documentos, conforme a las reglas de origen y criterios manifestados en los mismos, y de igual manera los datos asentados en los documentos comprobatorios del origen de las mercancías correspondan con los señalados en la factura, documento de transporte, pedimento o cualquier otro tipo de documento utilizado para amparar la legal importación. En el caso de los certificados de país de origen, los sellos y los datos anotados en el propio certificado correspondan razonablemente a los autorizados de acuerdo a los que están a disposición para su consulta en la Secretaría de Economía. Esto con fundamento en el artículo 78 del reglamento de la ley aduanera. Por otro lado, cabe mencionar que no se considerará que se incurre en la infracción señalada en la fracción tercera del artículo 184 de la ley aduanera. Recordemos los famosos datos generales inexactos, cuando las discrepancias en los datos relativos a la clasificación arancelaria o a la cantidad declarada por concepto de contribuciones deriven de errores aritméticos o mecanográficos, siempre que en estos casos no exista perjuicio al interés fiscal. ¿Dónde viene esto? En el artículo 247 del reglamento de la ley aduanera. Vamos a dar paso ahora a revisar cuáles son las obligaciones del representante legal aduanero. Primeramente, estar al corriente de sus obligaciones fiscales. Eso tiene que ser siempre, chicos. Amén de que yo sea representante legal aduanero, importador, exportador o agente aduanal, siempre tengo que estar limpio con el SAT. No tener adeudos pendientes ni tener algún gravamen en mi patrimonio para garantizar el interés fiscal de algún crédito. Solicitar ante el SAT le sea asignado su número de autorización con el cual pueda transmitir pedimentos a través del sistema electrónico aduanero. Ojo, el agente aduanal tiene un número de patente, el representante legal aduanero tiene un número de autorización. Tercero, transmitir al SEA en la forma y periodicidad que establezca el SAT mediante reglas generales de comercio exterior vigentes la información estadística de los pedimentos. Cuarto, realizar los actos que le correspondan conforme a la ley aduanera en cuanto al despacho aduanero de mercancías. En el caso de las obligaciones del representante legal aduanero, hay que señalar que por supuesto tiene que contar con el equipo necesario para promover el despacho electrónico conforme el SAT lo determine a través de las reglas generales de comercio exterior vigentes. Utilizar los candados fiscales oficiales o electrónicos en los vehículos y contenedores que transporten las mercancías de los despachos aduaneros que realicen. Anotar en el campo correspondiente del pedimento el número de e-document del documento que acredite o en su caso exente el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Si se fijan, a final de cuentas, las funciones que hace son muy similares a las del agente aduanal. Ojo, no lo es. Es una persona física autorizada con un número de autorización, valga la redundancia, para poder efectuar actos de despacho aduanero, entre ellos la elaboración de un pedimento que acredite cualquiera de los regímenes aduaneros que me reconoce la ley aduanera. Los recordamos un poquito: definitivos de importación y de exportación, temporales también de importación o de exportación para elaborar, transformar o reparar mercancías, depósito fiscal,
tránsito de mercancías que es nacional o internacional, recinto fiscalizado estratégico, ¿de acuerdo? Siguiente obligación del representante legal aduanero: declarar bajo protesta de decir verdad la naturaleza y características de las mercancías y los demás datos relativos a la operación de comercio exterior en que intervenga, en las formas oficiales y documentos que se requieran o, en su caso, en el sistema electrónico aduanero. Aceptar las visitas que ordenen las autoridades para comprobar que cumple con sus obligaciones fiscales y aduaneras o para investigaciones determinadas. Aquí la recomendación de siempre, por favor: cuando tengas una facultad de comprobación, entiendas una visita domiciliaria, atiende a la autoridad con cortesía sin caer en la pleitesía. Permítele el acceso. El que nada debe, nada teme. Si te pide una documentación y la tienes a la mano, muéstrasela. Si lamentablemente no tienes el pedimento de importación que acredite la legal estancia de la mercancía, tienes la opción de regularizar. Para mercancías que no tienen definitivamente nada, la regla 251 de las reglas generales de comercio exterior me da los pasos a seguir para ello. Si hay importaciones temporales vencidas, aquí nos remitimos a la regla 252 de las multicitadas reglas generales de comercio exterior. La ventaja de si lo hago espontáneo, es decir, que la autoridad no me descubra, es que yo no pago multas. Caso contrario, tengo que pagarlas. Eso sí, no hay beneficio en ninguno de los dos casos, espontáneo o ya con la autoridad encima, inicio de facultades de comprobación, a preferencia arancelaria alguna. Ojo con eso. Llevar a cabo el despacho aduanero mediante la utilización de su e-firma o, en su caso, del sello digital de sus representados en los términos y condiciones que establezca el SAT a través de las reglas generales de comercio exterior vigentes, como lo vamos a ver más adelante. Responsabilidad del representante legal aduanero. ¿Qué diferencia hay entre estos dos conceptos que pudieran parecerse pero no son lo mismo? Obligación y responsabilidad. La obligación es lo que la ley me exige a cumplir y, consecuentemente, yo estoy obligado a seguir esa exigencia legal, ¿de acuerdo? Se convierte en una responsabilidad cuando hay un incumplimiento de mi parte y ya se puede cometer una infracción o un delito según sea el caso, y es ahí cuando estoy cayendo en responsabilidad y la misma tiene que delimitarse. Y es el caso que nos ocupa, que los representados son ilimitadamente responsables por los actos de los representantes y de las personas que los auxilien respecto al despacho aduanero de mercancías y los actos que deriven de él. ¿Estamos hablando de una responsabilidad solidaria? Así es. La respuesta es sí, tal y como sucede con el importador y el agente aduanal, asimismo los representantes para con sus representados y viceversa. Los actos que realicen los representantes legales y las personas que los auxilien con motivo del despacho y reconocimiento aduanero, así como los actos que deriven de aquellos, serán imputables a sus representados. En las obligaciones hechas por el representante con violación o con exceso del encargo recibido, además de la indemnización a favor del representado de daños y perjuicios, quedará opción de éste ratificarlas o dejarlas a cargo del representante. Siguiente, el representante que se exceda de sus facultades es responsable de los daños y perjuicios que cause al representado y al tercero con quien contrató, si éste ignoraba que aquel traspasaba los límites del mandato. No podemos ceder obligaciones ni facultades a menos que mi representado así me lo acredite, ¿de acuerdo? Y por supuesto esto conste en mi poder expedido ante notario o corredor público. Siguiente, el representante no puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato cuando no tenga facultades expresas para ello. En caso de hacerlo, su contrato se va a rescindir, ¿de acuerdo? El contrato de trabajo, y por supuesto el poder se le va a revocar y tiene que pagarle daños y perjuicios al representado. Ahora bien, vamos a ver cómo puedo ser un representante legal aduanero. ¿Cuáles son los pasos a seguir para ello? Primero que nada, los interesados podrán solicitar a la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas de la Administración General de Aduanas en el portal del SAT, accediendo a la ventanilla digital, un número de autorización para transmitir pedimentos
a través del SEA, debiendo cumplir con lo señalado en la ficha de trámite 26/LA, que forma parte del anexo 1A de las reglas generales de comercio exterior. Aquí la tengo a la mano, en un momento se las voy a mostrar. Quiero continuar diciéndoles que los importadores o exportadores que hayan obtenido número de autorización para transmitir pedimentos al SEA deberán acreditar a sus representantes legales en la misma solicitud a que se refiere el punto anterior y cumplir con lo dispuesto en la citada ficha de trámite. Vamos a revisar por favor la ficha, si me lo permiten, para que la conozcamos y veamos a qué nos estamos refiriendo. Esta es la ficha 26/L, que no es otra cosa que el instructivo de trámite para despacho directo, acreditación de representante legal y auxiliares. Es así como se llama dicha ficha, ¿de acuerdo? El fundamento legal de ello es la regla 1.10.1 de las reglas generales de comercio exterior, que es el fundamento legal que me establece los requisitos legales, valga la cacofonía, que me señalan los requisitos que tiene que cumplir todo representante legal aduanero. Vamos a leerlo y explicamos. ¿Quiénes lo presentan? Las personas físicas con actividad empresarial y personas morales, ambas con el carácter de importador y o exportador, las empresas de la industria automotriz terminal y o manufacturera de vehículos, de autotransporte y los almacenes generales de depósito, que cuenten con autorización de depósito fiscal para que únicamente realicen la extracción de mercancías que se encuentren bajo el régimen de depósito fiscal. Como lo habíamos comentado, si yo estoy interesado en poder obtener esta autorización de representante legal aduanero, tengo que cumplir con esta ficha de trámite de antemano. La presento ante la caja, como lo habíamos comentado hace un momento. Se presenta, como lo habíamos visto, de forma electrónica a través del portal del SAT, de conformidad con la regla 122. ¿Qué documentos obtiene al finalizar el trámite? El oficio de respuesta a la solicitud, en donde puede venir mi número de autorización, que me da luz verde para poder actuar como representante legal aduanero, o en su caso, el oficio por el cual se niegue el número de autorización en comento y consecuentemente pues se tiene como negado el trámite a realizar. Para el caso de las personas morales, ¿qué tienen que cumplir ellos? Primeramente, la solicitud debe de estar firmada por el apoderado legal de la persona moral y también por el aspirante a querer ser representante legal aduanero. Tienen que manifestar las aduanas en las que se desea operar, de conformidad, su conformidad para los datos de su representada que se publiquen en el portal del SAT, señalar los números de los pedimentos con los que se acredite haber importado o exportado mercancías a través del SEA durante los 3 años anteriores a la fecha de la autorización, de por lo menos 175 operaciones cuyo valor en aduana de la importación o comercial para el caso de la exportación declarado en su conjunto sea de por lo menos 5 millones de pesos, cumpliendo con las formalidades del despacho aduanero. Asimismo, tiene que manifestar bajo protesta de decir verdad que hay una relación laboral con el aspirante a representante legal, adjuntando los siguientes documentos. El contrato de trabajo que habíamos comentado hace un momento. En este documento se van a establecer las condiciones de la relación laboral. Registro del representante legal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, registro del representante legal ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit y quienes pretendan importar o exportar las mercancías a que hace referencia las mercancías sensibles del apartado Información Adicional, además tienen que manifestar lo siguiente: el número y fecha del oficio con el que fue autorizado el registro en el esquema de certificación de empresas bajo las modalidades de IVA e IEPS y o operador económico autorizado, así como manifestar el número del registro correspondiente. En caso de que no pretendan importar la totalidad de las mercancías afectas a las fracciones arancelarias listadas en dicho apartado, tienen que indicar las fracciones arancelarias de las mercancías que se desee importar o que se desee exportar. Para el caso de empresas de nueva creación cuyo giro principal u objeto social
jurídicamente hablando, esté relacionado con los sectores eléctricos o electrónicos, de autopartes y aeroespaciales, generación de energía, telecomunicaciones, así como aquellos de las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, ¿con qué me deben de cumplir? Además de cumplir, valga la expresión, con lo señalado anteriormente, que es esto de acá, con excepción del numeral 1, inciso B, tienen que manifestar lo siguiente. La escritura, o más bien dicho, el acta constitutiva, en donde conste que el importador o el exportador cuenta con un monto de capital social mínimo sin derecho a retiro de acciones. Ojo con eso, por lo menos de 5 millones de pesos, o escritura pública que así lo acredite, cuya autenticidad tiene que ser verificada por la referida a caja. Acreditar que la fecha de constitución de las empresas tiene una antigüedad de entre un día y 3 años anteriores a la solicitud de la autorización. Es decir, no hay una limitante en cuanto al tiempo, puesto que me está diciendo entre un día y 3 años anteriores a la fecha de solicitud de la autorización. Es decir, si la empresa se constituyó ese mismo día y en esa fecha precisa, a mí me interesa solicitar el tener un representante legal aduanero, lo puedo hacer sin inconveniente alguno. Tercer punto, señalar las fracciones arancelarias y la descripción de las mercancías que pretendan importar o exportar relacionadas directa e indirectamente con el sector de que se trate, sin perjuicio de que cumplan, en su caso, con los requisitos previstos en el apartado A, denominado requisitos para personas morales importador-exportador, numeral 1, mercancías sensibles, del apartado información adicional del presente instructivo. Para el caso de las mercancías relacionadas indirectamente, además deberán señalar el uso que se les dará y la relación que tienen las mercancías para con el sector de que se trate. Ahora bien, ¿qué sucede con las empresas productivas del Estado, sus organismos subsidiarios y o empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales? Aquí te estoy hablando de Pemex, por citarte un ejemplo. El poder notarial para actos de administración cuya autenticidad sea verificada por la referida a caja. Vamos al siguiente apartado, que es el requisito para las personas físicas, el apartado B, con actividades empresariales en términos del título segundo, capítulo octavo y título cuarto, capítulo segundo, secciones 1 y 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, importador o exportador. ¿Qué me tienen que cumplir y presentar ellos a mí la autoridad para que se les pueda dar el número de autorización de representante legal aduanero? La solicitud deberá presentarse en los términos del apartado A, requisitos para personas morales, importador-exportador, de este instructivo que te estoy comentando, y deberá ir firmada por la persona física y por el aspirante y cumplir además con lo siguiente. Con excepción del requisito establecido en el numeral 1, inciso B del apartado antes referido, deberán acompañar a su manifestación una acreditación que compruebe haber importado o exportado mercancías a través del SEA durante los 3 años anteriores a la fecha de solicitud de la autorización, cuyo valor en aduana en importación o comercial en exportación declarado por año sea de por lo menos 1 millón de pesos o su equivalente, para lo cual deberá adjuntar el documento en el que se señalen los números que correspondan a los pedimentos tramitados o adjuntar las boletas aduanales en los que se indique el valor en aduana o comercial de cada uno de ellos. Siguiente, constancia de antecedentes no penales dentro del orden local con la cual acredite no haber sido condenado en sentencia definitiva por haber participado en la comisión de delitos fiscales o de otros delitos intencionales que ameriten pena corporal, cuya vigencia no podrá exceder de 3 meses contadas a partir de la fecha de su expedición. ¿Qué es un delito fiscal y qué es un delito aduanero? Aquel en el que ocasionas un perjuicio al fisco federal, se encuentran regulados en el Código Fiscal de la Federación. Te estoy hablando de contrabando, su equiparable y tentativa de contrabando. De igual manera, tocamos aquí a la defraudación fiscal, su equiparable y la tentativa. Apartado C. Requisitos de las empresas de la industria automotriz terminal y o manufacturera de vehículos de autotransporte y almacenes generales de depósito.
Los requisitos a cumplir, otra vez, se deberá presentar en los términos del apartado A, requisitos para personas morales importador, exportador, desinstructivo, y tiene que ir firmada por el apoderado legal de la persona moral, así como el aspirante. ¿Qué tengo que anexar? Acta constitutiva en la que conste que cuenta con un monto de capital social mínimo y sin derecho a retiro por lo menos de 5 millones de pesos, o escritura pública que así lo acredite, y esta autenticidad tiene que ser verificada por la multicitada ACAJA. Para el caso de la acreditación del representante legal, es decir, la persona que ya como tal quiere desempeñarse con este carácter, poder notarial para actos de administración, el cual el autorizado le confiera facultades para llevar a cabo el despacho aduanero de mercancías y los actos que deriven de él. Acreditar, tener experiencia o conocimientos con cualquiera de los siguientes documentos que te voy a mencionar. Lo que habíamos visto hace un momento, título o cédula profesional expedida por alguna institución académica reconocida por la SEP, asimismo certificado en materia de comercio exterior o aduanal emitido por Conocer, documento expedido por el SAT con una antigüedad máxima de 1 año, inmediato anterior a la fecha de la solicitud, con la cual se compruebe haber acreditado el examen de conocimientos y práctico en materia de comercio exterior y aduanal. Puede ser también con el documento con el que se acredite ser o haber obtenido la calidad de apoderado aduanal por el tiempo mínimo de 1 año. Documento con el que se acredite haber tenido la calidad de mandatario o dependiente de agente aduanal o ex servidor público, teniendo como aduana de adscripción cualquiera de las aduanas del país por un tiempo mínimo de 1 año. Recordemos la excepción para los servidores públicos, acuérdense, sí pueden serlo, pero tienen que pasar un determinado tiempo para que puedan presentar esta solicitud que estamos analizando en estos momentos. Asimismo, la constancia expedida por alguna empresa que habitualmente realiza operaciones de comercio exterior con la que acredite haber ocupado puestos de operación relacionados con el área por un tiempo mínimo de 1 año. Esta constancia tiene que ir firmada por el gerente, director o persona con puesto análogo, contener las funciones realizadas, el tiempo que laboró para la empresa y los datos de localización de quien suscribe la constancia como número telefónico y correo electrónico. Siguiente, la constancia de antecedentes no penales a nivel local, es decir, en la entidad de la República donde se encuentre, a fin de acreditar no haber sido condenado en sentencia definitiva por haber participado en la comisión de delitos fiscales o de otros delitos intencionales que ameriten pena corporal, cuya vigencia no podrá exceder de 3 meses contados a partir de la fecha de su expedición. Manifestación bajo protesta de decir verdad de lo siguiente, que no se encuentra en el listado que el SAT publica en términos de los artículos 69 y 69b, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, con excepción de la fracción sexta del referido precepto legal. No ser empleado, dependiente autorizado o dependiente de un agente aduanal. Su conformidad para que sus datos se publiquen en el portal del SAT, es decir, que no diga que es información confidencial y no se le haya autorizado a dicho organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Manifestación por el importador exportador en el que declare bajo protesta de decir verdad que existe una relación laboral con el representante legal adjuntando los documentos que te voy a mencionar ahorita. Contrato de trabajo en donde se establezcan los derechos y obligaciones de las partes en materia laboral, registro de representante legal ante el IMSS, registro de representante legal ante el Infonavit. Los requisitos para la designación del auxiliar. ¿Quién es el auxiliar? La persona que sirve de apoyo al representante legal aduanero que tienen que exhibir. Manifestación suscrita de la designación del titular, en donde tiene que señalar la siguiente leyenda que te voy a comentar ahorita. Bien aquí tal cual en la ficha que estamos analizando. Lo que tiene que transcribir es lo siguiente. En mi carácter de apoderado legal del nombre, razón o denominación social del importador y exportador, y conforme a lo establecido en el artículo 69, fracción tercera del reglamento de la ley aduanera, autorizo a, viene el nombre completo del auxiliar, con RFC se agrega la clave del Registro Federal de Contribuyentes para que auxilien en los trámites del despacho aduanero a mi representada,
y en términos de lo establecido por el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo autorizo para que en nombre y representación de nombre, razón o denominación social del importador o del exportador que presento, oiga y reciba toda clase de notificaciones, realice trámites, gestiones y comparecencias que fueren necesarias ante las aduanas en las que se lleve a cabo el despacho aduanero de mercancías, responsabilizando ilimitadamente a mi representada de los actos que en el ejercicio de su función realice el auxiliar designado. Posterior a ello, pues tiene que manifestar este auxiliar que no cuenta con alguno de los siguientes supuestos: que sea agente aduanal o que si lo fue, su patente se haya cancelado o se haya extinguido, que sea empleado, dependiente autorizado o mandatario de agente aduanal, que hubiese sido condenado en sentencia definitiva por haber participado en la comisión de delitos fiscales o de otros delitos que ameriten pena corporal, para designar como auxiliares a los empleados de los almacenes generales de depósito o de los recintos fiscalizados concesionados o autorizados y los recintos fiscalizados estratégicos. Los importadores y exportadores deberán adjuntar lo que te voy a mencionar ahorita: manifestación firmada por el representante o apoderado o representante legal del almacén general de depósito o del recinto fiscalizado, autorizado o concesionado, en el que deberán señalar que se otorga su anuencia o consentimiento para que su representante legal o empleado funja como auxiliar del importador-exportador en trámites del despacho aduanero y del reconocimiento aduanero. Escritura pública que le acredite tener facultades para actos de administración. Requisitos para la designación del representante legal común. Igual, tiene que tener al pie de la letra los requisitos señalados en el apartado A de este formato y debe adjuntarse lo siguiente: acta constitutiva a través de la cual acredite que se encuentra legalmente constituido, valga la redundancia, y debidamente protocolizada e inscrita en el registro público. Documento con el que acredite el representante legal que tiene relación laboral con alguna de las personas. Condiciones: estar inscrito y activo en el RFC, contar con e-firma vigente, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y las personas morales deben estar constituidas conforme a la legislación mexicana. Información no adicional: la caja emitirá resolución de autorización para transmitir pedimentos a través del SEA, acreditación del representante legal y, en su caso, del auxiliar y aduanas autorizadas en un plazo no mayor a 60 días, una vez que los interesados cumplan los requisitos del presente instrumento. Transcurrido el plazo señalado en el párrafo inmediato anterior, sin que la caja emita la resolución que corresponda, se entenderá que la misma se resolvió en sentido negativo, negativa ficta. ¿Qué sucede aquí? Que yo puedo demandar esa negativa ficta ante el tribunal o lo puedo hacer mediante recurso de revocación para forzar u obligar a la autoridad a que me responda en el lapso previsto. Y ya derivado de ello, pues se me puede dar mi número de autorización o se me puede rechazar el trámite según sea el caso. El SAT comprobará que dentro del timbrado de nómina del CFDI del importador-exportador se encuentra el representante legal al cual se pretenda acreditar. Las empresas de nueva creación a las que se les otorgue el número de autorización una vez que haya transcurrido un año contado a partir de la fecha de notificación de la autorización podrán solicitar a la caja la ampliación de las fracciones arancelarias que pretende importar, así como el uso que se les dará y la relación que tienen las mercancías para con el sector de que se trate. Siguiente: las empresas productivas del Estado, sus organismos subsidiarios y o empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales podrán acreditar la existencia de la relación laboral con el documento con el que acredite como funcionario en términos de la legislación aplicable, que expida cualquiera de las personas morales referidas. Para tales efectos, quien realice el trámite de acreditación de representación legal deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad que extiende su anuencia para que el representante legal designado pueda fungir con tal carácter, que tenga personalidad jurídica. En el caso de las mercancías sensibles, ¿qué pasa aquí?
Las personas morales podrán importar o exportar mercancías de las señaladas en las siguientes fracciones arancelarias. Mercancías clasificadas en los capítulos 50, 60, 64, 72 y 73 de la TIGIE. Vamos a ver cuáles son esos capítulos. Nos remitimos por favor a la página CISEX. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a internet y le vamos a poner, por favor síganme, www.cisex.gov.mx. CISEX va tal cual, así lo estoy escribiendo, C, S de sopa, doble I latina, C de casa, E de Ernesto, X de sopa, .gov.mx. Damos Enter. Esperamos a que se abra. No se desesperen si dicha página está un poco lenta. Suele suceder, ¿de acuerdo? Esperemos ahorita no sea nuestro caso y podamos acceder sin ningún problema. Ya está cargando la página. Por favor, váyanme siguiendo. Una vez que estamos en el portal del CISEX, vamos a darle clic a donde viene la leyenda tarifa. En la tarifa vamos a fracciones arancelarias y los capítulos que están regulados en la mal llamada tarifa, que en realidad su nombre correcto y completo es Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Esperamos a que abra, a que se cargue un poquito. Clic aquí en tarifa, chicos. Se está abriendo. Y repasamos. Me dice que la fecha de trámite, mercancías clasificadas en los capítulos 50 a 60. Vamos a ver cuáles son esas mercancías. En la sección 11 tenemos a los materiales y textiles y sus manufacturas. Es el caso que nos ocupa, que los capítulos 50 a 60 son los que estamos viendo aquí. Seda, lana y pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de cría o de crin, algodón, las demás fibras textiles vegetales, hilados de papel y tejidos de hilados de papel, filamentos sintéticos o artificiales, fibras sintéticas o artificiales discontinuas, guata, fieltro y tela sin tejer, hilados especiales, cordeles, cuerdas y cordajes, artículos de cordelería, alfombras y demás revestimientos para suelo de materia textil, tejidos especiales, superficies textiles con mechón insertado, encajes, tapicería, pasanería, bordados, telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, artículos técnicos de materia textil y último, los tejidos de punto. Los siguientes son los capítulos 64, 72 y 73. Vamos a la sección 12 que me habla de calzado, sombreros, plumas y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes, plumas preparadas y artículos de plumas, flores artificiales, manufacturas de cabello. Capítulo 64, calzado, polainas y artículos análogos, partes de estos artículos. Capítulos 72 y 73 que los encontramos en la sección 15, metales comunes y manufacturas de estos metales. Les hablo de fundición, hierro y acero, manufacturas de fundición, hierro o acero. De igual manera, mercancías usadas clasificadas en las fracciones arancelarias que les estamos señalando aquí. De igual manera las tienen acá. Una fracción arancelaria yo la puedo consultar de igual manera en el CISEX. Vamos a tomar esta como ejemplo, la 8704-2302. Me regreso a CISEX y en esta misma no me tengo que mover, le doy búsqueda, pego la fracción arancelaria y tiene que ser sin puntos, chicos. Consecuentemente aquí la vamos a borrar, le damos buscar. ¿Y esta fracción arancelaria a qué se refiere? Material de transporte, los demás, ¿de acuerdo? Peso total superior a las 20 toneladas. La fracción arancelaria, dicho sea de paso, es muy importante, porque con base en ella, como pueden ver, yo sé cuánto voy a pagar y con qué debo de cumplir. Es el caso que nos ocupa, que el arancel es bastante alto, va a pagar un impuesto general de importación del 50%.
y del IVA va a pagar un 16%. Asimismo, me habla de las mercancías clasificadas en estas fracciones, la 2601-1101 y la 2601-1201 de la tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación, únicamente cuando se trate de minerales de hierro conocidos como hematites y magnetita. Los documentos exhibidos con anterioridad que se encuentran vigentes al momento de una nueva solicitud, no es necesario que los presentemos nuevamente. Las disposiciones jurídicas aplicables son las que están aquí, que son las que hemos estado analizando a lo largo de nuestra presentación. Regresamos a las diapositivas de PowerPoint, por favor. Ya conocimos la ficha de trámite con el cual yo puedo solicitar que yo quiera ser un representante legal aduanero. Ahora, una vez que se obtenga esta citada autorización para poder transmitir pedimentos a través del SEA, la ACAJA va a asignar a cada interesado un número de autorización que conste de 4 dígitos, los mismos que tiene una patente de agente aduanal. Va a haber un extracto de la autorización incluyendo el nombre del autorizado, así como el nombre del representante legal en su caso, y se va a publicar en el portal del SAT. Asimismo, en los casos en que el número de autorización sea suspendido o revocado, se publicará dicha circunstancia en la página electrónica antes mencionada. Los importadores o exportadores que hayan obtenido el número de autorización para transmitir pedimentos a través del SEA tendrán la obligación de conservar en sus archivos los documentos con los que se haya acreditado los requisitos de sus representantes legales, mismos que deberán poner a disposición de la autoridad aduanera cuando ésta los requiera. Las personas físicas con actividades empresariales en términos de la ley del ISR no podrán realizar la importación de mercancías referidas en las fracciones arancelarias señaladas en el apartado de información adicional de la ficha de trámite que estudiamos hace un momento y conforme a lo que vimos en el referido documento. La acreditación de los representantes legales de empresas productivas del Estado, sus organismos subsidiarios y o empresas subsidiarias y sus empresas filiales deberá realizarse cumpliendo con los requisitos previstos para tales efectos en la ficha de trámite en comento. Nota importante, representación ilimitada, es decir, la representación legal para efectos del despacho aduanero no será limitativa, por lo que un representante legal podrá hacerlo de 2 o más personas físicas y morales, siempre que se cumplan con los requisitos ya estudiados y contenidos en los artículos 40 de la Ley Aduanera y 236 del Reglamento de la Ley Aduanera. Y la ficha de trámite 26 diagonal LA. Esta era una de las mayores preguntas que se tenían y pues aquí la propia regla 1.10.6 de las reglas generales vigentes nos establece que yo puedo ser representante legal aduanero de indeterminado número de personas físicas o morales. No hay ninguna limitante, valga la cacofonía. Bien, ahora vamos a hacer algunos ejercicios prácticos para reforzar el conocimiento. Vamos a leerlos, cada uno de nosotros va a tener 1 minuto para resolverlos, ¿de acuerdo? Vamos con nuestro primer caso práctico. La empresa Importaciones de México SADCB necesita una persona para hacer sus despachos aduaneros. ¿A quién de estas personas debe otorgarle esta función? Inciso A, al gerente regional para América Latina. Inciso B, al director de operaciones de América del Norte. Inciso C, cualquier persona que cuente con poder general o especial con cláusula en el que se le confieran facultades para llevar a cabo el despacho aduanero de mercancías y los actos que deriven de aquel. Por favor, lean bien el caso, analícenlo, la respuesta está muy sencilla. Tenemos 1 minuto para resolverlo, en un momento les doy la respuesta. 1 minuto, por favor.
Ok, chicos, tiempo. ¿Cuál respuesta de las tres opciones que tenemos fueron las que escogieron? Si es el inciso C tu respuesta, eso es correcto. A nosotros no nos va a importar si eres director, gerente regional, etcétera. Aquí lo que nos interesa es que tengas personalidad jurídica, sinónimo de que cuentes con el poder que te confiera esas facultades para llevar a cabo el despacho aduanero de mercancías, por citar algún ejemplo. Vamos con el segundo caso práctico. El representante legal de la empresa Importaciones de México SADCB es el señor Gunther Markus Spiegel, quien nació en Berlín, Alemania, pero desde el año 2005 es mexicano por naturalización. Además, se le confirieron facultades para llevar a cabo el despacho aduanero de mercancías y los actos que deriven de él. Pregunta, ¿puede actuar con tal carácter? Opción A, verdadero, opción B, falso, y además quiero que por favor me justifiques tu respuesta. Tenemos un minuto, comienza a correr ya. Tiempo, muchachos. Bien, si tú me diste la opción A, eso es correcto. Yo te dije en diapositivas anteriores que tienes que ser mexicano, pero hay un principio general de derecho que me dice, donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Entonces, si me hubiera dicho nada más mexicano por nacimiento, aquí en este caso, pues este alemán naturalizado mexicano no puede actuar como representante legal aduanero. Pero como no se hace esa distinción, aquí sí es posible que él pueda actuar como representante legal aduanero. Esa es la justificación de nuestra respuesta. Vamos al caso número 3. El señor Gunther Markus Spiegel, además de contar con su título de licenciado en Comercio Exterior por la Universidad de Berlín, Alemania, cuenta con un documento expedido por el SAT, con el cual se comprueba fehacientemente haber acreditado el examen de conocimientos y práctico en materia de comercio exterior o aduanal. Pregunta, ¿ello es suficiente para acreditar su experiencia en la materia? Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. Y necesito que me justifiques tu respuesta. Tenemos un minuto para responder, corriendo ya. Tiempo, chicos. La respuesta es verdadero, efectivamente es suficiente con cualquiera de esos documentos para que pueda acreditar su experiencia en la materia. ¿Por qué? Porque tiene su título de licenciado en Comercio Exterior por la Universidad de Berlín. Ese título se le puede reconocer su validez legal aquí en México a través de la Dirección General de Profesiones que depende de la Secretaría de Educación Pública. Y además de ello, pues tiene un documento expedido por el SAT en donde se está comprobando que tiene experiencia en esta materia. Entonces, sin problema se le puede otorgar el carácter de representante legal
aduanero. Ahora bien, vamos al caso práctico número 4. El señor Pedro Valdés Urbina ejerció como agente aduanal durante 20 años, pero su patente fue cancelada en el año 2012. Ahora pretende ejercer como representante legal de la empresa comercializadora Américas SADCB para efectos de poder efectuarles el despacho aduanero de sus mercancías. Pregunta, ¿esto es correcto? ¿Lo puede hacer? Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. Y quiero que me justifiques tu respuesta. Ojo, aquí la palabra clave es que la patente aduanal fue cancelada para darte una pista. Por favor, un minuto para responder, corriendo ya. Tiempo, chicos. Invariablemente esto es falso. Él no puede actuar como representante legal aduanero porque en su momento fue agente aduanal y la patente ya le fue cancelada. Y ese es uno de los requisitos que me pide la ley aduanera y su reglamento, que no se trate de agentes aduanales con patente cancelada, ¿de acuerdo? Vamos con el caso número 5. La señora Esmeralda González Pereira actúa como apoderada aduanal de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el año 2007, pero esta figura jurídica ya no se encuentra disponible ni regulada en el derecho positivo mexicano, es decir, nuestro marco jurídico interno. Si su autorización para actuar como tal no le ha sido cancelada por el SAT, pregunta, ella puede seguir ejerciendo con tal carácter, inciso A, verdadero, inciso B, falso, y necesito por favor que me justifiques tu respuesta. Tenemos un minuto corriendo desde ahorita. Tiempo. Habíamos comentado que efectivamente la figura del apoderado aduanal ya no existe a raíz de la entrada en vigor de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación a la ley aduanera el 9 de diciembre del 2013. Sin embargo, recordemos que el artículo 14 constitucional me indica que a ninguna ley se le va a dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Consecuentemente, si la señora Esmeralda González Pereira se le concedió su autorización para actuar como apoderada aduanal de la UNAM en el año 2007 y a la fecha sigue operando como tal, por el simple hecho de que se haya derogado esta figura, no significa que ella deje de trabajar como tal. Ahora, si termina la relación de trabajo entre la UNAM y ella, entonces ahí sí deja de ser apoderada aduanal, ya no puede solicitar esta figura puesto que ya se derogó, pero sí puede ser representante legal aduanero. Esa es la justificación de nuestra respuesta. Vamos con el caso práctico número 6. Fíjense bien, tenemos las siguientes opciones. Pregunta,
¿Cuál de estas dos aseveraciones es correcta? Cuidado porque la pregunta tiene ahí una trampita. ¿Cuál de estas dos aseveraciones es correcta? Tres opciones. Inciso A. Una persona moral puede designar dos o más representantes legales para efectuar el despacho aduanero de sus mercancías en diferentes aduanas del país. B. Una sola persona puede actuar como representante legal para llevar a cabo el despacho aduanero de mercancías para dos personas morales completamente diferentes. C. Ninguna de las dos opciones es correcta porque no se encuentra regulado nada al respecto en el derecho positivo mexicano. Bien, chicos, por favor, lean bien la pregunta, analicen bien las opciones. Como les comenté, la pregunta tiene ahí una trampita. Tenemos un minuto para resolverla. En cuanto pase este tiempo para que me puedan contestar, ya les voy a decir por qué se formuló la pregunta de esa manera. Corre nuestro minuto, chicos. Comenzamos. Tiempo, chicos. ¿Cuál de estas aseveraciones es correcta? Tanto la A como la B son ciertas. Recordemos que el representante legal aduanero no tiene limitación alguna para poder trabajar para la persona física o moral que quiera, y a su vez la persona física o moral que quiera tener un representante legal aduanero no tiene restricción alguna en cuanto a la cantidad de representantes que él quiera tener. Ahora, yo te dije que la pregunta tenía una trampita. Fíjense bien qué es lo que dice. ¿Cuál de estas dos aseveraciones es correcta? De antemano ahí te estoy dando una pista de cuáles son las respuestas, ¿de acuerdo? Porque la C nada más me dice que ninguna de las dos anteriores es correcta, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con lo que dices y con lo que quieres decir, porque se puede malinterpretar, máxime cuando es sobre en un contrato. Tienes que ser muy claro, tienes que ser muy específico de lo que quieres, de lo que solicitas y de lo que deseas que se te proporcione. Y por contrato me refiero al que sea, ¿eh? Comercio exterior, prestación de servicios, confidencialidad, contratos de licencia para efectos de derechos de propiedad intelectual, por citar algunos casos. Vamos a la pregunta número 7, caso práctico. La pregunta es, agentes aduanales y representantes legales autorizados para llevar a cabo el despacho de mercancías de sus representados están obligados a cumplir con los requisitos y formalidades que señalan los artículos 36, 36A y 46 de la ley aduanera. Opción A, verdadero. Opción B, falso. Y necesito que por favor me justifiquen su respuesta. Otra vez un minuto para contestar, chicos, corre ya.
Listo, chicos. Por supuesto que es verdadero. Recordemos que el representante legal aduanero va a equipararse, ojo, no es igual, va a equipararse a la figura del agente aduanal y me va a elaborar pedimentos, ¿de acuerdo? Y es el caso que nos ocupa que uno de los pasos del despacho aduanero es elaborar un pedimento y este se va a someter al mecanismo de selección automatizado para saber si le toca reconocimiento aduanero o desaduanamiento libre, es decir, revisión o que la mercancía salga. Los artículos 36 y 36A de la ley aduanera me indican cuáles son los documentos que se tienen que anexar a los pedimentos. Entonces la respuesta es verdadera. Vámonos al caso práctico número 8. Aquí vamos a efectuar el cálculo de contribuciones de la siguiente mercancía. Barra de acero aleada o sin aleación. El valor comercial es de 780,000 pesos. El flete es de 10,000 pesos. Los demás incrementables son de 3,800 pesos. Aquí la fracción arancelaria se encuentra exenta del IGI y contamos con un certificado TLCAN. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de contribuciones? Ya te dije que está exenta de IGI. Acuérdate que de DTA es el 8 al millar y del IVA es el 16% con el cual se debe de cumplir. Para que me saques la base gravable necesitamos obtener valor en aduanas. Acuérdate, si el valor comercial no tiene incrementables, ese mismo valor comercial va a ser las veces de valor en aduana. Caso contrario, si el valor comercial cuenta con incrementables, como es nuestro caso, ahí vamos a tener nuestro valor en aduanas, ¿de acuerdo? Bien, chicos, como aquí vamos a hacer un cálculo de contribuciones, vamos a darles 5 minutos para que puedan resolverlo corriendo desde ya. Vamos a hacer ahora el cálculo correspondiente una vez que ha transcurrido este tiempo. Tenemos entonces 780,000 pesos, que es nuestro valor comercial. Por supuesto, le tengo que sumar los incrementables. Estamos hablando de 10,000 pesos de flete y demás incrementables, 3,800 pesos. En total obtenemos 793,800 pesos. ¿Estamos en lo correcto? Recordemos que la fracción arancelaria se encuentra exenta del IGI. Yo tengo que pagar el 8 al millar del DTA, pero como tengo certificado Telecan, que por el momento sigue vigente, el Telecan nuevo, que es el llamado USMCA en inglés, TEMEC, como se propone sea el nuevo nombre, o más bien el nombre en español de este acuerdo que se va a firmar el 19 de noviembre de 2018. Aquí el beneficio que me da las reglas generales de comercio exterior por cuanto me hace el certificado de origen Telecan es que yo no pague DTA. Consecuentemente ahí ya me estoy ahorrando dos contribuciones, el IGI, el DTA, pero lo que sí tengo que pagar es el IVA. Entonces tengo 793,800 pesos por punto 16. El monto a pagar por IVA es de 127,008 pesos, ¿de acuerdo? Bien, chicos, ya nada más para concluir, tenemos que la figura del representante legal aduanero es algo muy interesante. Como podemos ver, sí hay requisitos que pueden ser difíciles de cumplir para algunas personas morales, para algunas personas físicas, empezando por el capital social o la inversión que se tiene que tener, que es muy fuerte, e incluso las operaciones que se tienen que llevar a cabo. Pero a final de cuentas, puede abrir campos de trabajo para una persona que tenga los conocimientos y la preparación y quiera, pues no me gustaría utilizar el término aventurarse, pero sí llamar, podríamos decirle que es una buena área de oportunidad en donde pueden desarrollarse, ofreciendo a las empresas pues esta nueva vía que tenemos. Ahora, es muy importante si por ejemplo tú eres recién egresado o apenas estás iniciándote en el comercio exterior, llámese licenciado en comercio exterior, llámese licenciado en relaciones internacionales, licenciado en derecho o alguna profesión análoga y que te interese el comercio exterior, la recomendación es que primero trabajes mínimo unos 3 años en el campo relativo a la materia para que conozcas cómo funciona la operación aduanera y puedas ser un representante legal aduanero serio, de calidad y formal y consecuentemente pues puedas obtener un salario atractivo, porque no todavía
Todas las empresas tienen un representante legal aduanero y es una figura desconocida y hay muchísima competencia. Te comparto que está en la agenda aduanal y que pronto entrarán en vigor el 22 de diciembre de este año otras reformas a la ley aduanera que se publicaron el 25 de junio del presente, en donde me habla de las agencias aduanales, la famosa patente corporativa. Competencia va a haber y mucha, pero sin embargo tenemos ahí mucho campo de trabajo y muchas áreas de oportunidad. Espero que la presente capacitación haya sido de su agrado. De antemano quiero agradecerles mucho su gentil atención. Cualquier duda, pregunta, aclaración, sugerencia o recomendación, estamos con mucho gusto a sus órdenes en la página de MexiWorld en lo general y en lo particular. Ahí tienen ustedes mis datos, mi correo electrónico, mi número de celular. Con mucho gusto estamos para servirles. No me resta más que desearles un excelente día. Hasta luego, nos vemos hasta la próxima.